Ahí está entonces preparados para que arrecien las lluvias desde el próximo 13 de mayo. Estamos ahora abordando nuestro tema central, finalización de sesiones ordinarias del Consejo de Medellín, cuáles proyectos de ciudad fueron aprobados y qué viene para la corporación. Por eso estamos con su presidente, el concejal Sebastián López. Concejal, qué gusto tenerlo en Hablemos Temprano. Gracias por estar con nosotros. Andrea, muchas gracias por la invitación. A todos los televidentes acá en el Noticiero de Telemedellín, un saludo muy especial para todos. Gracias, concejal. Esta etapa del Consejo de Medellín le dio prioridad, obviamente por la situación que estamos viviendo, a la atención, las consecuencias de las lluvias. Se aprobaron incluso recursos para esa atención prioritaria. Así es, desde el Consejo de la Ciudad estuvimos respondiendo ante la necesidad que se requiere para atender la calamidad pública por todos los eventos que han sucedido. Mira, Andrea, ya van más de 81 episodios de inundaciones, van más de 206 movimientos de tierra, van más de 630 árboles caídos, tenemos 4 personas fallecidas. Adicionalmente también tenemos más de 112 casas que han sufrido temas estructurales. La situación es grave, compleja, sobre todo en el sector de Prado, en Altavista, el movimiento que hemos tenido en Balsos, también en Enciso. Son muchos episodios que requerían atención inmediata, que en un normal trasegar los recursos que se habían establecido para gestión y atención de riesgo ya se habían superado hacía mucho tiempo. Por eso había que declarar calamidad pública y acabamos ayer de aprobar el superávit, que es la plata que no se logró ejecutar en el 2024, que fueron 335.000 millones, que habitualmente se utilizan para fortalecer muchos programas. De ahí se cogieron 63.000 millones para atender esta calamidad pública. Bueno, interesante entonces, y además muy necesario ese presupuesto. ¿Y el resto del superávit en qué se va a invertir, concejal? La alcaldía determina los programas que debe fortalecer para que puedan terminar con el cumplimiento de sus metas y objetivos, y la mayoría son programas estratégicos. Se busca para parceros, los jóvenes que están ahora, digamos, en alto riesgo de vulnerabilidad para delinquir. Está toda la atención al adulto mayor, el fortalecimiento de los programas del INDER. Todo, por lo general, ese superávit en la historia de Medellín siempre se utiliza para fortalecer los programas sociales. Concejal, ese superávit es diferente a las vigencias futuras, que también estuvieron ahí en el tema importante en las sesiones del Consejo. Así es, las vigencias futuras es dinero que se autoriza utilizar de los próximos años. ¿De acuerdo? El alcalde presentó un proyecto de más de 600.000 millones de pesos para utilizar las vigencias del 2026 y el 2027, todas dentro de su gobierno, para poder apalancar desde ya los grandes proyectos estratégicos de infraestructura que tiene el alcalde, que no se alcanzan a ejecutar en un solo año, porque el presupuesto solo tiene una vigencia fiscal de un año. Y estos proyectos se van a tomar entre 2 a 3 años, sobre todo la construcción de los nuevos Buen Comienzo, las casas de recreo en altura que se van a hacer, los nuevos colegios, la nueva base de la Secretaría de Seguridad y el nuevo centro de inteligencia. Todas esas grandes obras de infraestructura requieren más de un año, entonces por eso se les autorizan esas vigencias futuras, que también se autorizaron. ¿Cómo son esas casas de recreo en alturas? Eso va a ser muy especial porque en un espacio, digamos, donde está una cancha de fútbol, de microfútbol, sobre todo en un barrio, van a subir al menos 7, 8 pisos, donde cada uno de los pisos va a tener un espacio distinto, de ludotecas, de salones de prácticas para los clubes del adulto mayor. En el último piso va a estar la cancha de microfútbol otra vez, pero en los mejores estados. Va a ser todo un pequeño polideportivo en altura. Y eso es supremamente valioso porque como Medellín es la tercera ciudad más densamente poblada del mundo. ¿Usted sabe cuál es la primera? ¿Del mundo? La primera es Dhaka, en Bangladesh, que viven alrededor de 30... Me imaginé que era alguna en la India, pero es en Bangladesh. En Bangladesh. La segunda es Mumbai y la tercera Medellín. 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, somos la tercera ciudad más estrecha del mundo. Entonces, cualquier espacio es oro. Entonces, como no hay donde poder hacer un polideportivo tradicional de los que conocemos en Medellín, tiene que ser en altura para que puedan darse todos esos servicios. Ah, pero qué maravilla, concejal. Y usted también menciona ahí uno de esos proyectos fundamentales, y es ese centro de inteligencia, que va a ser otra de esas estrategias pues para trabajar en materia de seguridad en la ciudad. Así es una apuesta que Medellín ha tenido siempre, digamos, desde la primera alcaldía de Federico, y es estar
digamos, con tener la tecnología de punta que le permita amplificar la capacidad de la fuerza pública en la calle. Ese centro va a ser el más tecnológico, el más potente inclusive de Latinoamérica, que le va a poder articular a Medellín y a todas sus autoridades, a la policía, al ejército, a la fiscalía, a la alcaldía, a espacio público, todas las áreas que intervienen en contra del orden público, para poder dar una respuesta mucho más ágil y eficiente. Entonces se traslada a la Secretaría de Seguridad, que estaba en una sede alquilada, se logra montar todo este escenario, todo este CIES completamente modernizado, y le va a facilitar tener unas herramientas mucho más ágiles a la alcaldía. Concejal, usted ha sido enfático en un tema que tiene que ver con el control territorial de Medellín, con las posibilidades que hay en ese sentido. Cuéntenos de qué se trató ese debate que usted lideró, esa solicitud que usted hace de tener más inspecciones, más comisarías. Bueno, la capacidad de controlar el territorio de una ciudad o un estado es la primera función que tiene el Estado. Cuando el ser humano se empieza a juntar con el otro, lo hace por dos temas. Uno, para poder cuidarse, vivir más, y la otra, porque puedan conseguir comida más rápido. La primera función del Estado siempre ha sido poder controlar su territorio, y tiene tres elementos: la voluntad política del gobernante, que al alcalde Federico le sobra; la segunda, la normatividad nacional que le permite actuar, que hay que hacer varios cambios; y la tercera es la capacidad material de lograr controlar como tal. Y Medellín en esa capacidad material tiene la misma fuerza del siglo pasado. A la ciudad de Medellín le hacen falta 600 agentes de tránsito, le hace falta 200 bomberos, le hace falta más de 200 gestores de espacio público, le hacen falta más de 27 inspecciones de policía dedicadas al control urbanístico y el tema de espacio público, hace falta más de 27 comisarías para llegar a un comisario por 50.000 habitantes, hacen falta más de 40 inspectores de tránsito, y eso vale 120.000 millones de pesos. O sea, eso vale un billete poder efectuar eso, pero el 80% de las sesiones del Consejo son por falta de capacidad de controlar el territorio. Nosotros le estamos haciendo una propuesta al alcalde para poder lograr materializar esta propuesta, y es que pueda bajarle el 1% a todos los programas de inversión en costos sin afectar una sola meta. O sea, el alcalde dé la orden de que en 6 meses todo el mundo tiene que ahorrar el 1% en costos operativos de esos programas de inversión, que son de 9 billones de pesos en la alcaldía, y de ahí salen los 120.000 millones de pesos para fortalecer la capacidad de control. Yo no sé si te has dado cuenta, Andrea, cuando uno va entrando a la autopista, en las orejitas en la autopista, ¿quiénes son los que están dando la vía para poder entrar a la autopista? Claro, los mismos habitantes de calle. O sea, Medellín es imperativo que fortalezca su capacidad de control. ¿Y eso qué tan viable es, esa reducción del 1% en los programas de inversión? Es completamente viable, es simplemente reducir costos. Inclusive creo que el alcalde a principio de año ya les ha hecho reducir costos, y hay programas que han reducido costos de más del 10%. Estamos pidiendo la totalidad de los programas, reducir el 1% en costos, sin reducir una sola meta. Y de ahí sale esa capacidad de control que estamos requiriendo urgentemente. Mira ahorita en la atención de desastres, todos los episodios se atendieron, pero se solucionaba el impasse y tenían que ir a atender otro, y dejaban aquí todavía el fogón aquí prendido, porque tenían que ir a atender el otro cuando estábamos necesitando más de 200 bomberos que pudieran atender esto. Entonces es imperativo, es imperativo. Concejal, usted ha sido muy enfático también en lo que ha logrado esta administración con respecto a esa recuperación, que ha sido como un volver a empezar, un resurgir de las cenizas después de lo que sucedió en la administración anterior. Mira, con Federico teníamos 4 compromisos. El primero era de recuperar la confianza de toda la ciudadanía en su alcalde, en su alcaldía y en su consejo, que somos los dirigentes políticos de la ciudad. Eso, con los resultados de la encuesta de Medellín, ¿cómo vamos?, se pudo ver cómo el quiebre de confianza en el alcalde aumentó casi 40 puntos. En el consejo, que es una institución colegiada, que es más difícil, o sea, el consejo no se logra materializar en una sola persona, sino en muchos, logramos aumentar la confianza en 15%. Hoy la ciudadanía tiene confianza en que el alcalde toma decisiones por el bienestar de la ciudad,
que él acierte o se equivoque, es como todo ser humano que pudo leer un escenario o hacer todo se equivocó, pero la gente sabe que el alcalde toma decisiones con confianza y no está ya mirando qué puede robar. Y igualmente en el consejo, que los debates que estamos dando son por el bienestar de la ciudad como tal, eso se cumplió. La segunda era exponer todos los casos de corrupción que se conocieran de la alcaldía anterior y eso se ha hecho a cabalidad. Ya van más casi 40 funcionarios imputados por la Fiscalía y muchísimos por los otros órganos de control. La tercera era recuperar la relación con Antioquia. Medellín y Antioquia debían trabajar juntos. La cuarta era recuperar los buenos servicios que prestaba la alcaldía. Una cosa es que tú confíes en la alcaldía y otra cosa es que la alcaldía preste buenos servicios. Que responda a esa confianza. Y lamentablemente encontramos una alcaldía que no prestaba bien sus servicios, porque si una alcaldía se dedica a mirar qué plata se roba, qué corrupción hay, obviamente el servicio que va a prestar es malo. Se han venido recuperando mucho los servicios. Y la última era que nos ayudara a todos los que estamos en la arena política a recuperar el país desde las regiones, porque esta circunstancia está muy difícil y él ha venido liderando desde lo que se lo permite el cargo en el que está, ayudándonos a recuperar a Colombia, entonces se ha cumplido. Precisamente, concejal, usted también ha sido bastante crítico de lo que ha sucedido con este gobierno del presidente Gustavo Petro con respecto a algunas regiones y particularmente Antioquia y Medellín. Hay una disputa permanente, un reclamo permanente por parte del presidente Petro de asuntos que ya están solucionados o de asuntos que nada tienen que ver con esas peticiones que él hace. ¿Usted cree que esa relación difícil pues también hace más complejos los procesos, por ejemplo, para aprobar proyectos, para hacer obras importantes para la ciudad y el departamento? No, completamente. Mira la dificultad que hemos tenido con el metro de la 80 directamente en la ciudad, que le debía más de 1 billón de pesos. El anterior secretario de Hacienda, que lo pagó la mitad de ese billón de pesos, al otro día lo echó al ministro de Hacienda. A las vías del túnel del Toyo no le dio el dinero, le tocó a la gobernación asumir ese trayecto. Al Hospital General de Medellín le den más de 100.000 millones de pesos a través de esa vía y él no autoriza el pago. Al Hospital Infantil Consejo de Medellín le deben casi 10.000 millones de pesos, también desde esa vía no autorizan el pago. Debe más de 50.000 millones de pesos a las universidades públicas de la ciudad de Medellín, de la matrícula cero, y no lo paga. Debe más de 50.000 millones de pesos a Buen Comienzo, a los niños que él dice tanto defender de escasos recursos en Medellín y tampoco los paga. Realmente es un proyecto que tiene dos bases. Uno, las ideas de socialistas que económicamente y políticamente han fracasado en todo el mundo por donde han pasado y solo terminan generando pobreza y miseria. Y lo otro es el odio permanente de su discurso contra sectores y regiones, y nosotros lo vivimos. Y todos sabemos que esos discursos de odio siempre terminan en violencia. Entonces es un proyecto que hay que expulsar del país por lo dañino que es. Así es. Concejal, usted en el Consejo también ha hablado de programas para los jóvenes. Hay un programa específico que se debatió en este periodo de sesiones y tiene que ver con las prácticas que realizan los jóvenes, que sean prácticas de excelencia y que tengan oportunidades reales pues para construir ese conocimiento y que después laboralmente pues sea mucho más fácil su entorno laboral. Bueno, como tú lo dices, este periodo también estamos tratando de transformar el Consejo, buscando generar más conexión con todas las fuerzas vivas de la ciudad, que vuelva a ser el epicentro de conversación pública de Medellín. Hicimos 4 transformaciones. La primera es que vamos a conmemorar los 350 años de nuestra ciudad este año, que va a liderar la alcaldía, pero la institución fundadora de la ciudad fue el Consejo, el Cabildo de Medellín, que también cumple 350 años y vamos a salir a conmemorarlo con la ciudadanía, con las universidades, los gremios, con todas las fuerzas sociales, y vamos a hacer unas tareas muy importantes. El segundo es que creamos la estrategia del Consejo en el territorio, donde cada uno de los concejales va a salir a formar académicamente y a capacitar ciudadanía en el territorio. ¿Esa cuándo empieza? Se acaba de aprobar el proyecto de acuerdo, ya en este segundo semestre se empieza a implementar y ya queda permanente. La tercera es la transformación del observatorio. El Consejo tenía un observatorio de políticas públicas muy pequeño, acabamos de transformarlo en un observatorio de ciudad, donde vamos
vamos a buscar alianza con todas las universidades, todos los gremios, todos los observatorios para generar conocimiento permanente y pertinente para la ciudad de Medellín y ponerlo a disposición de la ciudad. Y la cuarta, la que tú dices, es las prácticas de excelencia que el Consejo de la Ciudad no las tenía, las tiene la Alcaldía de la Gobernación, y el Consejo también se va a abrir a todos los jóvenes estudiantes que quieran hacer sus prácticas en el Consejo para entregarle de nuevo el Consejo a la ciudad de Medellín y poder transformarlo. Hemos hecho muchos cambios y este año ha sido supremamente especial. Y con esa primera estrategia, es decir, vamos a ver a los concejales en los barrios, vamos a ver a los concejales escuchando a la gente, conversando. Así es, nosotros con una capacidad logística que tiene la institución, queremos que cada concejal presente en la plenaria cuál va a ser su plan de formación de comunidad, en qué comunidades lo quiere hacer, y aprobado por plenaria, digamos, va a ser un compromiso de cada uno de los concejales para estar formando ciudadanía en el territorio. No es que vengan al recinto, no, vamos a ir al territorio a entregar información valiosa a la comunidad. Entonces es muy, porque había una estrategia que se llamaba el aula abierta, que era un espaciecito que había 2 o 3 veces al año y solo la comunidad podía ir al recinto y había perdido mucha potencia, mucha connotación, ya no estaba generando impacto, y decidimos que había que sacar el consejo al territorio y que fueran los 21 concejales los que salieran al territorio. Concejal, ¿cómo ha sido esa experiencia de presidir el consejo? Porque obviamente pues es diferente al trabajo diario que hacen los concejales. Esa presidencia implica un montón de cosas, también administrativas, también de carpintería, si se quiere. ¿Cómo se ha sentido usted? No, ha sido una experiencia muy valiosa, porque también otra de las tareas que había era devolverle el consejo a los concejales. Por lo general los presidentes eran muy encerrados en presidencia, definían la agenda de las sesiones ellos solos, definían los ponentes ellos solos, eran completamente blindados y a veces inaccesibles para los mismos concejales. Entonces también parte de mi tarea es poner absolutamente todo lo que significa las decisiones del presidente en consideración de los 21. Entonces conversamos sobre la agenda de las sesiones, sobre las ponencias de los proyectos de acuerdo, también preguntamos quién quiere ser, todos son bienvenidos. Absolutamente todas las decisiones que son del presidente las he puesto en consideración de los 21, porque es que solo soy representante de los 21 por un año para organizar, pero yo no soy el alcalde del consejo, no soy el director general, o sea, eso no es una entidad que orienta a una sola persona, sino que es la voz política de la ciudad en 21 personas, y la dirección de la entidad también tiene que ser colegiada entre todos. Entonces he tratado de ser muy participativo con mis compañeros. Concejal, ¿cuándo regresan las sesiones y cuáles van a ser en ese periodo esos proyectos fundamentales que hay que debatir? Bueno, nosotros regresamos el 1 de junio del segundo periodo ordinario, y los periodos se dividen en 3 temas. Uno, los debates de control político que presentan las diferentes bancadas para hacerle control político a la alcaldía, a los diferentes problemas de ciudad, a las dependencias. La segunda son los informes que nosotros le solicitamos a todas las entidades del conglomerado que nos presenten, no como control político, sino como una información de toda su gestión sobre el 2024. Y la tercera es sobre los proyectos de acuerdo que se vayan a presentar. Ahí hay algunos proyectos de acuerdo pendiente por debatir. Esperaremos también los que vaya a presentar la Alcaldía de Medellín, y esos son, digamos, los 3 pilares de todo periodo ordinario. Concejal, en cuanto al control político que ustedes también ejercen, ¿cuáles cree usted que son los principales retos de la administración municipal en un distrito como Medellín? Bueno, nosotros hemos venido hablando, particularmente vengo hablando de problemas estructurales de ciudad. Digamos, la alcaldía hace muy bien su trabajo frente al plan de desarrollo, pero yo soy muy crítico ante, digamos, que los problemas estructurales de la ciudad se van aplazando y no se van resolviendo. Un primer problema estructural es la capacidad de control territorial que tiene Medellín, que ya lo hablamos. La segunda es que tenemos un conglomerado enorme, grandísimo, lleno de burocracia, y yo creo que hay 18 entidades en el conglomerado de Medellín que se pueden fusionar. Dar un ejemplo. Usted se para dentro del ITM, ¿listo? Usted levanta las rejas del ITM al lado derecho, al lado izquierdo, y está al lado del Pascual Bravo y del Colegio Mayor. Usted levanta las rejas, Andrea, está en la misma universidad, y tenemos 3 universidades.
Eso significa burocracia. Claro, porque son 3 rectores, 3 cuerpos directivos, 3 de todo. También vengo hablando que la Fundación Jardín Botánico puede administrar el Parque Arví, no se requieren 2 entidades. El INDER de Medellín puede administrar el Juan Pablo II y puede administrar el Parque Norte, no se necesita Metroparques. También vengo hablando que Plaza Mayor puede utilizar el modelo que se utiliza en Houston, en Estados Unidos, que también hace la cooperación internacional y hace la promoción de la ciudad. No se requiere una agencia de cooperación internacional y no se requiere la Fundación Buró de Medellín. El Hospital General de Medellín puede administrar el Hospital Infantil Consejo de Medellín. Nosotros también hemos visto que Sapiencia, que hoy en día no, todo el tiempo de creación solo ha hecho una cosa y es pagar becas. Sapiencia solo paga becas. Para eso no se necesita una entidad, Andrea. Eso lo puede pagar la Secretaría de Hacienda, que la Secretaría de Educación le diga a quién puede pagar. Tampoco se entiende que exista una Secretaría de Infraestructura y haya un instituto que se llama ISBIMED, que uno simplemente haga mejoramientos de vivienda y construya algunos edificios, y la otra también haga infraestructura. O sea, la Secretaría de Infraestructura puede hacer toda la actividad que hace el ISBIMED de infraestructura, y la Secretaría de Inclusión Social le puede pasar a la Secretaría de Infraestructura quienes necesitan mejoramientos de vivienda y dónde se van a estructurar los nuevos proyectos de vivienda. O sea, la Alcaldía de Medellín tiene que reducir mucho ese tema. El otro proyecto que es supremamente delicado. ¿Y qué le han dicho antes de que continuemos? ¿Cómo han recibido esa propuesta suya? Porque pues habrá quienes dicen, si esas entidades existen es porque se requieren, pero habrá otras en las que uno dice, bueno, de pronto sí se puede ahorrar en personal, en muchos costos ahí. Mira, cada entidad tiene su núcleo de poder y de sus partes interesadas. Obviamente, cuando uno habla de eso, ese núcleo de poder, esas partes interesadas, no les gusta ni 5, ¿cierto? Pero la ciudad, cuando uno le explica la circunstancia, entiende. O sea, si usted le explica lo que yo le dije ahorita, lo del ITEM, la gente no puede creer que hayan tres universidades una al lado de la otra. Usted ha hablado de una universidad distrital. Una universidad distrital. Mira, y otro tema grave es ahora con el tema invernal, es la capacidad hidráulica de la ciudad de Medellín. El río Medellín... ¿Qué es lo que estamos viendo? Así es, y también estamos haciendo una propuesta. El río Medellín tiene más de 100 puntos críticos, no se ha dragado hace 40 años. Si uno de esos puntos críticos falla, nos podemos quedar sin el metro de Medellín meses. Tenemos más de 4.200 quebradas en Medellín con 400 puntos críticos, que vive gente al lado, ahí están. Y la tercera, no sé si te has dado cuenta, cuando llueve muy fuerte, los arroyos que se están haciendo dentro de los barrios de Medellín. A diferencia de Barranquilla, que Barranquilla es plana, Medellín es así. Sí. Y los arroyos son son ríos. Entonces Medellín tiene que construir el plan maestro de drenaje urbano sostenible, porque como Medellín ha ido tapando tanto las laderas de manera tan irregular, que ese es otro problema estructural, tenemos 50.000 viviendas irregulares en Medellín, el drenaje natural de las montañas se ha perdido. Un drenaje urbano sostenible son muchas pequeñas obras que van bajando las aguas en esos arroyos mucho más lentas hasta depositarlas en el río. Todo eso vale muchísima plata. Por eso tenemos un proyecto de acuerdo, estamos en conversación con la alcaldía, de destinar el 5% de las transferencias de EPM por 20 años a solucionar este problema hidráulico. Es imperativo, o sea, lo estamos viviendo. Sí. Es imperativo organizar los problemas de la capacidad hidráulica de Medellín. Ese es, concejal, como se dice, como que para ayer es tarde, porque es de verdad urgente, y lo que usted dice, ya vivimos algunas emergencias con el metro, ya algunas estaciones tuvieron que hacer algunas reparaciones hace unos 2 años, pero si eso nos vuelve a suceder, pues no tenemos como alternativa. Así es. Y el último reto, porque yo sé que el tiempo acá es oro. Y usted ya sabe mucho de televisión. Es el plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial que tenemos desde el 2014 es un libro de renders. Si tú revisas ese POT y levantas la mirada, nada de ese plan de ordenamiento territorial se materializó. Ninguno de los 64 planes parciales se logró desarrollar, solamente este que está aquí al lado, el de Ciudades del Río. Si nosotros no logramos construir un plan de ordenamiento territorial, que se va a hacer la revisión de mediano plazo, yo creo que a principio del año entrante, y el nuevo POT que es en el 2028, si no logramos hacer un POT materializable, el desorden en el crecimiento de Medellín
no lo va a parar absolutamente nadie. Ahí hay que tomar medidas estructurales, hay que simplificar los planes parciales, hay que tomar decisiones de qué hacer con barrios irregulares que llevan construidos hace más de 30 años. Hay que tomar, ¿por qué? Porque si no se mira la posibilidad de estos barrios que llevan más de 20, 30 años construidos, no se les puede hacer ninguna inversión material, o sea, no le puede hacer ninguna inversión pública porque no están regularizados. Entonces hay que tomar decisiones de fondo en ese sentido y mirar cómo facilitar una ciudad de desarrollo de 15 minutos. Hay que tomar decisiones cuando ya se tenga la segunda pista del José María Córdoba y se determine el plan maestro si se va a hacer una segunda pista en Ovejas, en San Pedro o en Santa Fe de Antioquia, qué hacer con el aeropuerto Enrique Olaya Herrera. ¿Por qué? Pues porque si el aeropuerto sigue ahí, el cono de aproximación no permite desarrollo en altura en la parte céntrica de la ciudad, ni hacia el norte ni hacia el sur. Obviamente eso tiene que darse cuando se tenga la segunda pista del José María Córdoba y la segunda pista que vaya a ser en Ovejas o en Santa Fe de Antioquia y que la ciudad tome una decisión. Ese tema divide mucho. Pues entonces también está la posibilidad política de una consulta popular en la ciudad, que la ciudad determine si traslada su aeropuerto de aquí a 15 años o 20 años. Pues Medellín tiene que tomar decisiones porque somos la tercera ciudad más densamente poblada del mundo. Cualquier prestación de servicio, cualquier parte de la ciudad es muy difícil, es muy difícil porque está demasiado estrecha la ciudad. En poco territorio. Concejal, ¿para cuándo ha pensado su campaña en la alcaldía, su alcaldía? No, vea, André, uno tiene que estar concentrado en la tarea que uno está haciendo el día de hoy. O sea, yo no puedo ahorita ejercer la presidencia del Consejo y ser concejal pensando en un escenario futuro, ¿cierto? Hoy le tengo toda la fe y metiéndole todas las ganas a hacer una excelente presidencia del Consejo. Obviamente dentro de mis aspiraciones, dentro de mis sueños, está algún día poder ser alcalde de Medellín. Si se da en esta, la otra, la que sigue, pues bueno, la vida y la gente de Medellín lo decidirá, ¿cierto? Pero hoy mi concentración absoluta es en ejercer una muy buena presidencia del Consejo, que a Federico le vaya muy bien, necesitamos que a Federico le vaya muy bien, que materialice todo el plan de desarrollo que se le aprobó desde el Consejo y políticamente muy concentrados en poder recuperar a Colombia, porque Colombia podrá aguantar este periodo, pero otro periodo de las mismas políticas Colombia no aguanta la institucionalidad y ahí sí nos embarcaríamos en un camino como el que vivió Venezuela. En Medellín el 10% de la población son hermanos venezolanos. Todos los conocemos, todos interrelacionamos con ellos. Pregúntenles, no a los que nacieron acá porque no lo vivieron, pregúntenles a los más mayorcitos, a los adultos, cómo se dio el proceso y es igualito lo que está viviendo Colombia. Por eso Colombia no aguanta otro periodo. O sea, sí o sí hay que recuperar a Colombia. Y por algo, pues esos hermanos venezolanos, como usted dice, concejal, están aquí. Concejal, usted desde que estaba en el colegio le gustaba la política, ¿cierto? Sí, allá en el Jorge Robledo, ¿usted es robledista? Yo soy robledista y adicionalmente pues nací inmerso en un seno de una familia que estuvo muy dedicada también al ejercicio político, entonces permanentemente pues lo vivía dentro de mi hogar, el ambiente, todo lo que se vivía alrededor de las campañas. La política en esa época era muy distinta a la de hoy, completamente distinta. Y el día que Uribe quedó presidente en el 2002, ese día decidí que la política iba a ser mi proyecto de vida, porque estaban apoyando en ese momento a Noemí Sanín. Entonces en esa sede de Noemí Sanín, el día que Uribe quedó de presidente, nadie fue, porque todo el mundo estaba con el presidente Uribe. Entonces eso todo el día no hubo nada que hacer y yo recuerdo mucho que cogí un afiche de Noemí, lo volteé, empecé a dibujar ahí un muñeco ahí en forma de huevo más feo que un berraco, pero le puse ahí López presidente de 2030. Entonces desde ahí del colegio rayaba los cuadernos del colegio, los pupitres del colegio, a todo le ponía López presidente 2030. Esa meta se aplazó para el 2034, pero ahí vamos. Pero seguro los profesores del colegio lo ven a usted y dicen, este muchacho está cumpliendo lo del dibujo del huevito. Sí, porque no dibujo bien. ¿Todavía le recuerdan ese episodio con Daniel Quintero, ese episodio tan maluco? Sí, la gente lo recuerda mucho, eso fue un episodio muy complejo, realmente no es que sea para enorgullecerse de esa circunstancia, pues porque no son las formas adecuadas
que había que hacerlo, pero es que ya bueno, la ciudad para la estaba gente que tan no lo saturada. recuerda, que ahí Daniel Quintero Así nos insultó. La ciudad estaba tan saturada de tanta corrupción y de tanto odio del alcalde hacia la misma ciudad, que cuando él llega ese día, que él nunca volvió al consejo. Los alcaldes tienen la obligación de instalar y clausurar periodo de sesiones, pero él nunca volvió. Él lo hizo en el 2020 antes de pandemia y nunca volvió. Cuando nos dimos cuenta que él iba a ir al consejo, porque llevaba una semana insultándonos, porque él quería en ese momento diluir a EPM en Tigo Une, y eso hubiera sido regalar esa participación ahí. Entonces, cuando yo llegué, yo estaba en mi oficina, pero yo tampoco iba a permitir que respetaran el Consejo de Medellín de esa forma. Entonces yo le dije a una persona cercana, a ver, si empieza a insultar a los concejales, me empieza a insultar a mí, a Federico, que está en ese momento de candidato, y al presidente Uribe, pues me llamas y yo bajo y suspendo y solicito respeto por el Consejo y suspendo la rueda de prensa. Me llama la persona que trabaja conmigo y me dice, Sebas, los está insultando a las 4 a la vez. Y allá, en el consejo, donde nunca volvió. Entonces yo decidí bajar a pedir respeto por el consejo, a suspender la rueda de prensa que la hicieran en la alcaldía. Entonces cuando yo llegué y le dije, por favor, y respeten el consejo y suspenden y se van para la alcaldía, él empezó a insultarme. Y yo dije, no, yo le tengo que decir aquí lo que todo Medellín le quería decir. Entonces empecé a cuestionarle que por qué se habían robado la plata de todos los programas de la alcaldía. Empecé a enumerar uno por uno. Y ese muchacho se fue descomponiendo demasiado, y en un momento que lo vi tan descompuesto y temblando tanto, que yo le dije, pues no tiemble, venga, hablemos. Y ahí sí, ese muchacho ese muchacho ahí se perdió y me pegó una insultada impresionante. Sí, ay sí. Como usted dice, ese muchacho se descontroló ahí bastante. Concejal, muchísimas gracias. Sebastián López, presidente del Consejo de Medellín. Gracias por haber estado en Hablemos Temprano. Por ahora no hay sesiones extras, ¿cierto? No hay sesiones extras. También agradecerle a todos ustedes aquí en Telemedellín, una de las instituciones que se logró recuperar para la ciudad. Pues ya están aquí, ya están al lado de la luz al menos, porque realmente este canal había sido, como hoy se está viendo tristemente, y asumo pues la responsabilidad de lo que yo digo, como RTBC a nivel nacional, que lo convirtieron en un pasquín político. Este noticiero, este canal fue utilizado para eso, y afortunadamente de manera muy rápida, bajo la dirección de Vanessa y Andrés acá en el noticiero, se logró recuperar y ponerlo al servicio de la ciudad. O sea, un canal aquí, el canal público de la ciudad es para eso, pues para que la ciudad se pueda ver acá y también para informar de manera objetiva. Este noticiero es para eso, y realmente también se los reconozco mucho aquí a la institución a través tuyo, Andrea. Muchísimas gracias, concejal. Bienvenido siempre. Estaremos entonces atentos a los proyectos fundamentales para nuestra ciudad que se desarrollarán en el Consejo. Vamos a hacer una pausa, 8 de la mañana, 35 minutos. Regresamos con la actualización informativa.